Hola, hoy quiero que platiquemos un poco sobre el teorema de correctud completud extendido. Este teorema es probablemente, junto con el teorema de compacidad, el teorema más importante del curso. Y es importante porque nos da, pues, saca a relucir la esencia de todo lo que hemos estado intentando hacer a lo largo del curso, que es, pues, por un lado, analizar la semántica que le asignamos a la lógica proposicional. Por otro lado, trabajamos con la sintaxis. Y este teorema es el que nos sirve de puente para unir estos dos aspectos y relacionarlos, ¿no? De una forma muy, muy fuerte. Y bueno, tiene implicaciones muy fuertes, en general, para la lógica matemática, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de este teorema, porque es tan importante, y un poco del significado oculto que hay detrás del enunciado del teorema. Entonces, bueno, el teorema de correctud completud extendido lo tengo aquí escrito. Simplemente dice que si gamma es un conjunto de fórmulas del lenguaje proposicional y alfa una fórmula también del lenguaje proposicional, entonces tenemos que alfa es consecuencia lógica de gamma. Sí y solo si alfa se deduce dentro del cálculo de Klein de gamma, ¿no? Y bueno, primero que nada, pues esto explica por qué los simbolitos de consecuencia lógica y de deducción se parecen tantos, pero nos dice mucho, mucho más que eso, ¿no? Entonces, el primer aspecto importante que hay que notar es que nos relaciona la semántica con la sintaxis. Cuando hablamos de consecuencia lógica, pues esta es una noción semántica, ¿no? Eh, Al final, como recordarán, ya hablamos un poco de la distinción entre la semántica y la sintaxis, pero la semántica se refiere al significado de los símbolos, es decir, si interpreto los símbolos de cierta forma, pues ¿será que algo es verdadero o es algo falso? Eh, y se utilizan interpretaciones, ¿no? Una forma de pensar la consecuencia lógica, y lo hablábamos cuando hablamos de asignaciones de verdad, era, pues alfa es consecuencia lógica de gamas, y en cualquier mundo donde las fórmulas que están en gamma son verdaderas, alfa también va a ser verdadera, ¿no? Entonces, pues la consecuencia lógica es una noción semántica y como que, pues nos dice cosas respecto a lo que están representando los símbolos, ¿no? Y no es solo habla de los símbolos, sino de cómo se pueden interpretar estos símbolos. Por otro lado, tenemos la deducción en el cálculo del Klein, que pertenece completamente a la sintaxis, ¿no? Y pues lo que distingue a esta parte de la sintaxis de la semántica es que solo se refiere a la manipulación mecánica de los símbolos, ¿no? Es decir, en la sintaxis no nos importa si una fórmula representa a algo que es verdadero o que es falso o nada de eso, ¿no? En el cálculo de Klein, cuando definimos deducción, solo pues lo definíamos como una lista de fórmulas donde cada una es axioma o está en el conjunto gamma o se obtiene de anteriores mediante modus ponens, ¿no? Y, por ejemplo, para saber si se seguía de anteriores mediante modus ponens, lo único que decíamos era ver que fuera de la forma beta y que antes aparecieran unas fórmulas, no sé, gamma, y gamma implica beta, ¿no? Y entonces decíamos, pues sí es modus ponens de anteriores. Es decir, solo era fijarse en las cadenas de símbolos y no en el posible significado de esas cadenas de símbolos, ¿no? Entonces son dos enfoques muy distintos, pero que bueno, este teorema nos dice que son esencialmente lo mismo, ¿no? Si tenemos consecuencia lógica, tenemos una deducción
en el cálculo de Kleene y viceversa. Si tenemos una deducción en el cálculo de Kleene, pues tenemos consecuencia lógica. Y bueno, este teorema se llama correctud-completud. Se pueden ver como dos teoremas de alguna forma, la correctud y la completud. Eh, la correctud simplemente nos dice que todo lo que deducimos es el regreso. Y es que todo lo que deducimos cuando nosotros construimos a nuestro cálculo de Kleene, pues todo lo que deducimos ahí sí corresponde a consecuencias lógicas, ¿no? Entonces, sí estamos capturando esta noción, bueno, no estamos cometiendo errores con nuestro cálculo de Kleene y demostrando algo que no debería poder demostrarse, ¿no? Entonces, en ese sentido es correcto y es la implicación de regreso en este sí solo sí, es decir, esto de acá. Entonces, cada vez que tengamos una deducción, podemos saber que lo que había detrás de esa deducción era un argumento válido, ¿no? Y esta es como la parte fácil. De hecho, la demostración solo es una inducción sobre la construcción de fórmulas, no es particularmente complicada. Y nos dice, bueno, el sistema sí cumple con un estándares básicos de utilidad, ¿no? Al menos no hace tonterías. Sin embargo, el teorema que es realmente el más poderoso, el más difícil de demostrar y el que nos dice más cosas es la ida, que sería la parte de completud, que nos dice, tú dame cualquier consecuencia lógica y yo la puedo capturar dentro del cálculo de Kleene, ¿no? Entonces, si el otro nos decía, bueno, si la correctud nos dice, nos da un estándar básico de utilidad del cálculo de Kleene, el teorema de completud lo que nos dice es, bueno, no solo lo excede, sino por muchísimo, ¿no? En realidad es el mejor sistema que podríamos haber inventado porque absolutamente todas las consecuencias lógicas se pueden representar dentro de este cálculo de Kleene de una fórmula, de una forma sintáctica. No requerimos de la semántica para nada, ¿no? Y bueno, pues aparte de ser algo muy bonito que tengamos este puente entre semántica y sintaxis, tiene otras razones más que lo hacen muy importante este teorema. Y una cadena de equivalencias que siempre me gusta recordar porque mm, creo que da mucho panorama de lo que se puede hacer con estos teoremas. Es pensar, bueno, tenemos que alfa es consecuencia lógica de gamma, ¿no? Y de nuevo, la consecuencia lógica, pues, de alguna forma nos dice, parafraseando algo así como, en cualquier lugar donde las fórmulas de gamma sean verdaderas, alfa lo será, ¿no? Y esto, a lo mejor la forma más intuitiva de pensarlo es pensar a gamma como los axiomas de una teoría y a alfa como un teorema de esa teoría. Por ejemplo, gamma podrían ser los axiomas de espacio vectorial que todos ven al principio de un curso de álgebra lineal usual. Y alfa podría ser la fórmula que dice, no sé, el neutro aditivo del espacio vectorial es único, ¿no? El cero, el vector cero es único. Y bueno, lo que nos dice esta consecuencia lógica es, sí, en cualquier espacio vectorial, cualquier conjunto que cumpla estos axiomas de espacio vectorial, se va a cumplir esta fórmula alfa que dice que el cero es único. Es decir, cualquier espacio vectorial tiene un único neutro aditivo, ¿no? Y bueno, esto se puede hacer en infinidad de contextos, pero aquí aplicando pues bueno, el primer teorema importantísimo del curso que vimos, el teorema de compacidad, eh, es equivalente a decir que hay pues fórmulas gamma 1 hasta gamma n en gamma, tales que eh, de gamma 1
hasta gamma n se sigue o es consecuencia lógica alfa, ¿no? Entonces, el teorema de compacidad era muy importante porque nos permitía deshacernos del infinito, ¿no? Aquí podríamos tener una infinidad de axiomas, por ejemplo, una infinidad de hipótesis, y el teorema de compacidad nos permite olvidarnos de casi todas ellas y quedarnos solo con una cantidad finita, ¿no? Pero bueno, esto de aquí es equivalente a simplemente tomar una cantidad finita de fórmulas cuando las usamos como axiomas o como hipótesis. Siempre podemos reducirlas a simplemente una fórmula usando el truco de conjuntarlas todas, ¿no? Entonces pueden ser gamma 1 y gamma 2 y hasta gamma n, y que de aquí, de esta única fórmula, sea consecuencia lógica alfa. Y bueno, el teorema de completud-correctud, que es justo de lo que estamos platicando ahorita, pues nos permite cambiar, básicamente borrarle una rayita al símbolo de consecuencia lógica y convertir esto en una deducción dentro del cálculo de Kleene. Y decir que desde gamma 1 hasta gamma n es consecuencia lógica alfa. Luego podemos hacer algo más utilizando otro teorema muy importante, el teorema de la deducción. Y esto es equivalente a simplemente demostrar dentro del cálculo de Kleene la fórmula gamma 1 y gamma 2 y hasta gamma n, y implica alfa, ¿no? El teorema de la deducción nos permitía jalar hipótesis, ¿no? Y fíjense que aquí estamos, pasamos de un contexto bien general en el que eh, pues teníamos cualquier conjunto de fórmulas y cualquier otra fórmula alfa, y queríamos ver si esa fórmula alfa era una consecuencia lógica del conjunto. Es decir, si era en efecto cierto que en cualquier lugar donde se cumplieran las fórmulas de gamma se iba a cumplir también alfa. Y pasamos a una cosa bien específica, que es demostrar dentro del cálculo de Kleene una cierta fórmula, ¿no? La fórmula eh, gamma 1 y gamma 2 y gamma 3 y hasta gamma n implica a alfa. Y si nosotros pudiéramos encontrar esta deducción dentro del cálculo de Kleene, pues nosotros habríamos ya probado que alfa es consecuencia lógica de gamma, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es muy interesante porque si podemos pensar a gamma como cualquier conjunto de axiomas que aparezca en una teoría matemática, ¿no? Podrían ser los axiomas de la teoría de conjuntos, o podrían ser los axiomas de espacio vectorial, o los axiomas que se les ocurran en este momento de su teoría matemática favorita, y alfa una conjetura en esa teoría. Pues la pregunta de si alfa es un teorema o no se reduce esencialmente a verificar una cierta fórmula y si se puede o no deducir dentro del cálculo de Kleene. Y el cálculo de Kleene no era una cosa especialmente fea, ¿no? De hecho, pues el cálculo de Kleene, sabíamos que tenía, por aquí lo voy a poner, el cálculo de Kleene. eh, pues simplemente era un sistema que tenía 13 axiomas. Bueno, en realidad era una infinidad de axiomas, ¿no? Porque cada axioma, entre comillas, era un esquema axiomático y representaba a una infinidad de axiomas. Pero bueno, son tres esquemas axiomáticos eh, y una regla de inferencia. Y ya, ¿no? Eso era todo lo que tenía eh, el cálculo de Kleene.
y verificar que esta fórmula se puede deducir de esos tres axiomas con esa regla de inferencia, pues hasta parece un ejercicio de combinatoria, ¿no? Que si recuerdan es un poco lo que hemos platicado que quería hacer Hilbert, ¿no? Hilbert quería reducir todos los problemas de matemáticas a simplemente, bueno, no necesariamente reducirlos, pero quería reducir el problema, quería justificar las matemáticas simplemente en problemas combinatorios, ¿no? De combinatoria finita que no requirieran, pues, pelearse filosóficamente con si existe el concepto de infinito o no y ese tipo de cosas. Eh, Entonces, pues aquí vemos un poco cómo agarra forma esa idea y cómo sí podemos reducir cualquier pregunta sobre una consecuencia lógica a simplemente algo en el cálculo de Klein. Y pues el cálculo de Klein uno podría programarlo en una computadora sin mayor dificultad. eh, y salvo que estas fórmulas, estas deducciones, pues se pueden hacer muy, muy grandes y llegue un punto en el que eh, la computadora no pueda más. Eh, en general, todos los procesos son mecánicos y finitos, entonces técnicamente cualquier consecuencia lógica podríamos obtenerla mediante una computadora, ¿no? Y de hecho, pues esto es todavía más fuerte, porque esto de aquí es equivalente a que esta fórmula sea una tautología. Entonces, de hecho, también bastaría solo checar que esta fórmula de aquí sea una tautología. Y pues nosotros tenemos un algoritmo para checar si una fórmula es o no una tautología. De hecho, ya vimos cuando menos dos. Uno es las tablas de verdad, las famosísimas tablas de verdad. Y el otro es los árboles signados, ¿no? Entonces, con esos dos métodos, nosotros podríamos agarrar esta fórmula, revisar si es una tautología o no. eh, y eso nos daría esta consecuencia lógica nos la establecería, ¿no? Si podemos verificar que esta fórmula de aquí abajo, eh, esta de aquí, si podemos verificar que es una tautología, pues nosotros ya tendríamos esta consecuencia lógica de acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que así podemos resolver todas las conjeturas del mundo? ¿Solo es cuestión de capacidad computacional? Pues así parecería, pero resulta que no. Y aquí es donde entra un detalle importante y ese detalle importante es lo que nos lleva directo al curso de Lógica 2, ¿no? Y el detalle es que, pues, en el lenguaje preposicional no es muy expresivo. ¿Qué quiere decir esto de que el lenguaje proposicional no es muy expresivo? Pues quiere decir que hay muchísimas cosas que no podemos decir usando ese lenguaje, incluso en matemáticas, cosas que serían muy importantes. Un ejemplo clásico que viene a la mente es el teorema de la infinidad de los primos, que dice hay una infinidad de números primos. Pues si ustedes quisieran representar este teorema con una fórmula de lenguaje proposicional, pues uno puede pensarlo mucho, pero como que no se ve que haya por ahí una negación, ni una bicondicional, ni una conjunción, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues ustedes pueden revisarlo por su cuenta, tratar de pensar en cómo lo escribirían en el lenguaje proposicional, pero probablemente, eventualmente van a llegar a la conclusión de que la única forma razonable de escribirlo sería representarlo con una fórmula, con una letra proposicional P, ¿no? Y nada más decir, pues la letra P representa a esta expresión de hay una infinidad de números primos. Y pues resulta que, eh, eh, pues esto no nos dice mucho del teorema, ¿no?
Al final, cuando hablamos de una infinidad de números primos, pues está el concepto de número primo y de divisibilidad por un lado, el concepto de infinidad, de decir de alguna forma qué significa que un conjunto sea infinito, y hay un existencial, no hay un hay, estamos afirmando que existe algo. eh, y todas esas cosas se pierden al representarlo simplemente como una letra proposicional. Y pues resulta que no podemos decir mucho de este teorema y por lo tanto su representación en el cálculo de Euclid o esta tautología de la que hablábamos acá arriba, incluso si ponemos a gamma como los axiomas de la aritmética o los axiomas de la teoría de conjuntos, si es que quieren, eh, pues deducir como teorema a esta letra proposicional, pues no debería ser algo que pudiéramos hacer, porque esta misma letra proposicional pues, podría usarse para representar cosas que nada tienen que ver con que exista un conjunto infinito de números primos, ¿no? Entonces, resulta que aunque todo esto está muy padre y es muy, muy importante, porque sabemos que todos los razonamientos que se lleven completamente a cabo dentro de la lógica proposicional se reducen simplemente a tautologías, a revisar si una fórmula finita es o no una tautología y hay un algoritmo para hacer eso, pues no nos resuelve, no significa que ya todas las matemáticas se puedan resolver simplemente programando una computadora por este problema de que el lenguaje proposicional pues, no puede hacer, no es muy expresivo, no puede decir muchas cosas, este, se queda algo corto para el uso sofisticado que tenemos en matemáticas. Entonces, bueno, como tráiler de lo que se hace en el curso de Lógica 2, pues vamos a trabajar, eh, en Lógica 2 se trabaja con los lenguajes de primer orden, que de alguna forma generalizan al lenguaje proposicional y nos permiten ver pues con más detalle qué cosas se dirían dentro de una letra proposicional, ¿no? Normalmente usamos las letras proposicionales para dar afirmaciones atómicas, cosas que ya no podemos reducir más como 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Y como que eso, de nuevo, con el lenguaje proposicional, ya no se ve que se pueda reducir más. Y los lenguajes de primer orden nos van a permitir ser mucho más sofisticados en nuestro uso, poder decir cosas más detalladas. Por ejemplo, este teorema de aquí arriba hay una infinidad de números primos. Vamos a poder escribirlo de una forma mucho mejor dentro del lenguaje de primer orden. Y para el lenguaje de primer orden también hay un teorema de correctud, completud, y hay un teorema de compacidad, y hay un teorema de la deducción, y casi todo lo que hemos demostrado para el lenguaje proposicional lo vamos a poder probar para los lenguajes de primer orden. Y vamos a llegar a una situación muy similar a esta. De hecho, también hay un cálculo de Klein. Todo se parece mucho, mucho a lo que hicimos. Es un poco más complicado porque los lenguajes son más complicados, pero muchas de estas cosas se preservan. Sin embargo, ahí surge otro problema y es que a la hora de verificar, por ejemplo, algo así como habrá un algoritmo que nos dé, que nos determine si algo es una tautología, habrán tablas de verdad. Pues un señor Alan Turing demostró en 1936 y bueno, Alonso Church en 1935 más o menos, Alonso Church fue después el asesor de doctorado de Alan Turing, demostraron que no hay un algoritmo este, para determinar si una fórmula
de un lenguaje de primer orden es le voy a poner entre comillas tautología. Eh, en los lenguajes de primer orden ya no les llamamos tautologías, sino universalmente válidas. Universalmente válida, pero la idea es la misma, ¿no? Aquí, para el lenguaje profesional, teníamos a las tablas de verdad o a los árboles signados que nos daban este algoritmo para determinar si una fórmula es o no tautología. El equivalente en lenguajes de primer orden sería un algoritmo para determinar si una fórmula es universalmente válida. Y pues estos señores demostraron que no existe tal algoritmo. Y entonces, aunque podemos hacer un razonamiento similar, toda esta cadena de equivalencias se vale de una forma pues, realmente idéntica para lenguajes de primer orden. Falla otra parte, eh, que es la existencia de un algoritmo para demostrar cosas, por eso no tenemos algoritmos para demostrar cosas. Sin embargo, bueno, la riqueza de estos lenguajes de primer orden nos permiten elaborar una semántica mucho más sofisticada, lo que se llama la teoría de modelos, y donde ya no solo vamos a tener asignaciones de verdad que nos digan verdadero y falso, y bueno, requieren un cálculo de Kleene mucho más sofisticado, con más axiomas, para trabajar con cuantificadores y esas cosas. Entonces, bueno, esta es la razón por la que el teorema de completud-correctud es tan importante. Nos da un puente entre cosas semánticas donde hablamos de verdad del significado de los símbolos, a simplemente yo estoy manipulando símbolos ciegamente, eh, y nos permiten pasar de una noción a la otra sin fijarnos, ¿no? Simplemente son equivalentes y de alguna forma nos dicen que los razonamientos que consideramos como válidos, al menos dentro de la lógica clásica, una computadora, por ejemplo, podría verificarlos y decir, sí, sí, tu argumento todo es correcto o no, no, aquí está, hay un hoyo en tu argumento, eh, porque podemos representarlos dentro del cálculo de Kleene, que es puramente mecánico, que solo depende de identificar símbolos, no depende para nada de entender qué significa, eh, pues, un cierto símbolo, ¿no? ¿Cuál es el significado detrás de ese símbolo? Solo es, pues estos símbolos están acomodados de esta forma, por lo tanto se puede hacer esto de aquí o aquello de allá, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería platicarles sobre el teorema de correctud-completud. Este, y pues su importancia para el curso y para la lógica clásica. Y bueno, pues por ahí platicarles un poco de cómo esto se vuelve a ver de una forma un poco distinta en un curso de Lógica 2, donde se hablan de lenguajes de primer orden. Pues eso es todo. Nos vemos.